Desde bromas artísticas hasta espantosas figuras de cera y personas que destruyeron obras maestras. Veamos las cosas más locas que se han encontrado en museos. Empecemos con algunos dobles históricos. Más allá de las tendencias de la moda y los cambiantes cánones de belleza, la gente siempre se verá como, bueno, gente. Por eso de vez en cuando alguien se topa con una pintura o estatua antigua que resulta demasiado familiar. Veamos por ejemplo a este individuo anónimo que imita el gesto del pintor francés Gustave Courbet en su autorretrato Le Désespéré, o El hombre desesperado. Encontró su doble melancólico en el Museo de Orsay en París, pero no está solo. El usuario de Twitter Carson T. Cody también encontró a su doble histórico en la pared del Museo Metropolitano de Nueva York, en una pintura de la década de 1850 titulada Joven esposo, primer marketing. Misterioso, ¿verdad? Otros dobles han aparecido en mármol macizo, y este hombre encontró su pareja en una escultura del emperador romano Adriano en el Louvre de Abu Dhabi. Por suerte, el hombre de la izquierda no ha perdido trozos de su rostro, a diferencia de su doble de mármol. Pero hablando de piezas faltantes, esta persona encontró su contraparte perfecta en un museo, ya que encontró sus dos dedos perdidos expuestos en el Louvre original de París. La mano de mármol perteneció originalmente a la Victoria alada de Samotracia, una estatua griega de 190 a.C., que es una de las piezas más famosas del Louvre. Encontrarse uno mismo en una obra maestra antigua es bastante genial, pero en el Museo delle Scienze de Italia, este joven descubrió un doble menos halagador, que básicamente demostró que había vivido como un cavernícola en una vida anterior. En un momento veremos más casos de dobles. Pero primero conozcamos a un artista que encontró su propia obra en un museo, colocándola a él mismo. En 2005, el famoso artista callejero británico Banksy reveló que, al comienzo de su carrera, lograba que sus obras entraran en galerías disfrazado y simplemente colgándolas en la pared. En 2003, Banksy se disfrazó de anciano y entró en la Tate Britain de Londres, donde colgó uno de sus cuadros junto a renombrados paisajes del siglo XIX. La pintura, titulada La vigilancia del crimen en el Reino Unido ha arruinado el campo para todos nosotros, representa una escena pacífica en acuarela del propio Banksy, solo que la suya estaba cubierta con cinta policial. Poco después de ser colocada allí, se cayó al suelo y la encontró un guardia de seguridad, quien rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una broma. Posteriormente retiraron el cuadro y lo dejaron en la sección de objetos perdidos de la galería. Pero teniendo en cuenta que la obra más cara de Banksy se vendió por más de 24 millones de dólares en 2021, probablemente fue uno de los objetos más valiosos jamás encontrados en la sección de objetos perdidos. En 2004, Banksy volvió a la carga con su visita al Louvre de París. Allí aprovechó la oportunidad para exponer su propia versión de una de las pinturas más famosas del mundo, la Mona Lisa de Da Vinci. Como toque distintivo, la versión de Banksy tenía una carita sonriente amarilla, por lo que la bautizó como la sonrisa de la Mona Lisa. Aunque se sabe poco sobre cuánto tiempo permaneció expuesta, en 2006 se vendió en una subasta por más de $75,000. Desde entonces, el valor del arte de Banksy se ha disparado. Así que, si quieres iniciar una carrera como artista y exponer tu obra en una galería, simplemente entrar y colgarla tú mismo funciona de maravilla. Otra forma de encontrarse uno mismo en un museo es integrarse accidentalmente en la obra de arte. En 2018, un hombre anónimo de 60 y tantos años llevó la fusión con el arte a un nivel completamente nuevo. Estaba recorriendo el Museo de Arte Contemporáneo Oporto, Portugal, cuando se topó con una instalación del escultor británico Anish Kapoor. La instalación titulada Descenso al Limbo consiste básicamente en un agujero fijo en el centro del suelo de una gran sala de concreto. Para crear la ilusión de un vacío infinito, las paredes del agujero de 2.5 metros de profundidad están recubiertas con un pigmento negro extremadamente oscuro y absorbente de luz, lo que hace invisible el fondo. La obra fue creada en 1992 originalmente, y visitantes anteriores se habían preguntado si Descenso al Limbo presentaba un agujero real o si se trataba simplemente de un círculo pintado en el suelo con pintura negra intensa. El hombre de Oporto sentó este debate en 2018. Porque a pesar de las numerosas señales de advertencia y la presencia de un miembro del personal dentro de la instalación, se acercó tanto al agujero que cayó en él. No estoy bromeando. Aunque fue hospitalizado con heridas leves y la obra Descenso al Limbo tuvo que cerrarse para realizar mejoras de seguridad y pequeñas reparaciones, tanto el hombre como la obra sobrevivieron. Pero no cabía duda, ambos habían caído en desgracia.
Una cosa es caer en una instalación artística, pero esta pareja se convirtió en parte de una exposición de arte al destruirla accidentalmente. En abril de 2021, visitaron una exposición de arte callejero en un centro comercial en Seúl, Corea del Sur. Se toparon con un gran lienzo sin marco con una variedad de pinceles y tubos de pintura esparcidos por el suelo, e interpretaron esto como una invitación a contribuir a la obra. Añadieron 3 grandes manchas oscuras al lienzo y continuaron alegremente el recorrido por la exposición, hasta que media hora después fueron inesperadamente detenidos por la seguridad del centro comercial. Al parecer, Paul Blart y compañía han presenciado cada uno de sus movimientos a través de las cámaras de seguridad, lo cual no habría significado mucho si la obra no valiera $500,000. Los confusos materiales artísticos que la pareja había usado no estaban allí para solicitar su participación, sino que eran los mismos que el artista había usado para completar la obra y se exhibían como parte de ella. La obra de arte fue pintada en 2016 por el artista estadounidense John Won, pero afortunadamente, a pesar del evidente daño, los organizadores de la exposición optaron por no presentar cargos, entendiendo que la pareja había cometido un error honesto. Desde entonces la obra vandalizada permanece expuesta, aunque ahora con una barrera de alambre adicional y un cartel que advierte a los visitantes que no participen. Así que a pesar de haber sido arrestados durante su visita al centro comercial, apuesto que la pareja había tenido el momento de sus vidas. Después de todo, su obra forma parte ahora de una pieza de arte de $500,000, expuesta para que todo el mundo la admire. Más adelante veremos a otra persona que destruyó una obra de arte comiéndosela. Pero primero veamos a alguien que introdujo su obra de arte en un museo a escondidas intencionalmente como una broma pesada e increíble. Si una búsqueda en Google sobre decoración con piñas nos dice algo, es que a los humanos nos encanta estampar esa piña espinosa en cualquier cosa que veamos. Pero en 2017 la humilde piña se exhibió como una obra de arte durante una exposición en la Universidad de Robert Gordon en Aberdeen, Escocia. 2 estudiantes universitarios, Lloyd Jack y Rory Gray, estaban recorriendo la exposición, cuando vieron una mesa vacía que parecía suplicar ser ocupada. Así que corrieron a un supermercado cercano, compraron una piña cualquiera y la colocaron sigilosamente sobre la mesa. Nadie se dio cuenta de su broma y los amigos se fueron de la exposición, dejando la piña en su sitio. Pasaron 4 días y cuando los chicos regresaron a la exposición, se sorprendieron al descubrir que su piña ahora estaba protegida por una vitrina. Había sido confundida con una obra de arte. Es más, la gente observaba la piña y discutía sobre el significado de la obra de arte. Fue un divertido giro de los acontecimientos que puso de manifiesto cómo cualquier cosa en una galería puede ser vista como arte significativo que vale cantidades exorbitantes de dinero. Pero por desgracia, una vez que los organizadores descubrieron el engaño, no les hizo ninguna gracia encontrar su exposición secuestrada por una simple fruta. Tras investigar un poco, descubrieron que la vitrina la había colocado allí el conserje, aunque no está claro si el acto fue motivado por humor, confusión o alguna muestra de ingenio artístico. Sean cuales sean los motivos del conserje para su involuntaria colaboración con los chicos de la piña, esta no es la única vez que un objeto cualquiera se ha confundido con una obra de arte. Pero antes de llegar a eso, es hora de ver más dobles en los museos. Cuando este tipo visitó el Museo Metropolitano, su impresionante melena le daba un parecido asombroso a una figura de Don Andrés de Andrade y La Cal, una pintura del siglo XVII del artista español Bartolomé Esteban Murillos. El parecido con este tipo es increíble, y ojalá hubiera traído a su perro a la galería también. Estos dos hombres sin ningún parentesco entre sí se parecen al cuadro de 1884 Vsevolod Mikhailovich Karshin, que representa a un autor ruso del mismo nombre con una expresión profundamente triste. Aunque estos dos caballeros modernos no se parezcan necesariamente entre sí, es difícil negar que son la viva imagen del hombre del cuadro. Quizás sean las barbas, las pecas y el cabello ligeramente despeinado. Este hombre parece ser el descendiente perdido del hombre con armadura de este retrato que cuelga en el Museo de Norton Simon de California. Es como si el soldado hubiera salido directamente del cuadro. La obra se titula Marte Vigilante y es del artista neerlandés Jan van Bilgert, de alrededor de 1630. Esta figura neerlandesa está vestida para la batalla contra España durante la larga guerra de los 80 años, pero hoy parece más preparado para ir al supermercado que para el campo de batalla. Desde la barba pasando por la nariz y los ojos, no me convence que este tipo no sea un viajero en el tiempo. Porque si los viajes en el tiempo existieran, sin duda explicarían cómo un hombre llamado Stan Hart se parece tanto a Pietro Lordan.
El magistrado principal de Venecia elegido en 1567, retratado en el Museo de Arte Kimball de Texas. Si le cambiaras la gorra azul de béisbol por el elegante sombrero de Lordan, estarías viendo a la misma persona. La persona más famosa de internet en detectar dobles es Rebecca Fleenor, una periodista que se hizo viral en 2017 después de que su amiga le tomara esta foto en el Museo Legion of Honor de San Francisco. La jarra rota fue pintada en 1891, y aunque la chica del retrato es visiblemente más joven que Rebecca, el parecido es asombroso. Estas dos fotos de otras mujeres que se encontraron expuestas en museos prestigiosos son casi igual de convincentes. La primera es la usuaria de Reddit Cutness, quien se encontró en el Museo de Arte Moderno de Berlín en esa pintura de un sátiro mítico. La obra en cuestión es de Julie Wolfthorne, quien la creó alrededor de 1900 mientras estaba en Roma. Los críticos de arte han cuestionado si la criatura es un niño o una niña, pero si nos guiamos por esta comparación, claramente es una mujer. Denle a Cutness una flauta y es el doble exacto. La segunda mujer posa con un retrato llamado Juno, obra del famoso artista holandés del siglo XVII, Rembrandt. Juno es la diosa del matrimonio, las mujeres y el parto en la mitología romana antigua, y Rembrandt la pinta con tal realismo que no es de extrañar que haya encontrado una doble moderna. Pero poder decir, sí, me han dicho que me parezco un cuadro de Rembrandt de una diosa romana, es un gran estímulo para la autoestima. El usuario de Reddit Squirrel Master compartió una foto de su amigo posando con un retrato sorprendentemente similar en el Museo de Arte de Cleveland. El retrato de Vincenzo Guarignoni, pintado por Giovanni Battista Moroni en 1572, y su retratado pertenecía a una prominente familia italiana. Por pura coincidencia, nuestro doble lleva incluso una camisa y un abrigo negro, casi idénticos al atuendo de Guarignoni. Claramente algunas tendencias de moda sí que son atemporales, pero no es el único amante del arte que se parece a la antigua nobleza italiana. El retrato de un noble con guantelete de duelo fue pintado en 1562 por un artista italiano desconocido, y este hombre anónimo coincide tanto en la pose como en la vestimenta del retratado. La obra se exhibe en el Museo de Arte de Filadelfia, pero creo que el atuendo de este hombre es demasiado perfecto para ser una coincidencia. Aunque es divertido imaginarlo descubriendo el cuadro del noble, corriendo a casa para vestirse y volviendo a la galería solo para recrear este momento épico. Encontrarse en un museo no siempre es buena idea, sobre todo si te quedas atrapado intentando robar. Esto es lo que le pasó a Richard Anthony Smith en 2008. Y no podrás creer su intento de escapar del Museo de Arte de Knoxville, Tennessee. A las 4:27 de la madrugada de un miércoles, la policía y los bomberos fueron alertados después de que un ladrón que había entrado al museo de Knoxville se quedara atascado en un conducto de ventilación y llamara al 911. Richard había usado la cuerda del mástil de la bandera del edificio para bajar por el conducto, pero por desgracia era demasiado estrecho, incluso para su estatura de 1,65 y su peso de 61. Pero no fue solo el hecho de que Richard se hubiera quedado atascado lo que divirtió a los rescatadores. Resulta que Richard había hecho algunas declaraciones bastante extravagantes durante su llamada al 911. Por teléfono el ladrón le dijo a la operadora que había entrado al museo en una misión ultra secreta que le habían encomendado los Illuminati, y que era conocido profesionalmente como el agente especial 0931. Como parte de su misión, Richard tenía que descender en rapel al museo y desactivar una bomba nuclear soviética escondida en una escultura de una vaca azul en el sótano. Sin embargo, tras quedar atrapado en el conducto de ventilación convenientemente, le informaron que la bomba en realidad se encontraba en otro museo. Por desgracia, las nobles intenciones y la seria misión que profesaba no engañaron a las autoridades. Tras su rescate, la policía acusó a Richard de robo con agravantes y lo envió a la cárcel del condado de Knox con una fianza de $2,000. Esa fianza fue lo único que consiguió a este agente secreto, aunque aún tenía licencia para matar. Matar su propia cuenta bancaria. En un momento veremos otras formas ridículas en que la gente ha quedado atrapada en museos, pero primero veamos otra broma artística. En mayo de 2016, los visitantes del Museo de Arte Moderno de San Francisco descubrieron una exhibición que invitaba a la reflexión. Un par de gafas colocadas en el suelo. ¿Los artistas detrás de esta aparente genialidad? Dos adolescentes de entre 16 y 17 años, TJ Kayatan y Kevin Guyen. Al parecer ambos disfrutaban de las obras de arte expuestas cuando descubrieron que una de las exhibiciones era un peluche común y corriente sentado sobre una manta gris. Empezaron a preguntarse por qué la gente llamaba arte a algo así.
Así que para poner prueba a la teoría de que la gente se impresiona con cualquier cosa en una galería, DJ dejó un par de gafas y se alejó. Pronto la gente comenzó a rodear las gafas con cuidado de mantener una distancia prudencial de la obra de arte. ¡Vaya espectáculo! Los adolescentes quedaron asombrados al ver su obra maestra siendo admirada, pero aunque todo era en tono de broma, en lugar de criticar el arte moderno, DJ lo elogió. Dijo que, si bien algunos pueden interpretarlo como una broma, es interesante ver cómo la gente encuentra un profundo significado espiritual en él, o al menos cómo disfrutan encontrando sentido a objetos cotidianos y aparentemente insignificantes. No podemos hablar de dobles artísticos sin incluir a algunos rostros famosos. Uno de los actores más queridos de internet es Keanu Reeves, y resulta que John Wick se puede ver en más lugares que la gran pantalla. Un usuario de Reddit encontró este cuadro del artista italiano Parmigiano en la Galería Uffizi de Florencia. La obra, titulada Retrato de un hombre, fue creada en 1530, pero el hombre en cuestión se parece mucho a Keanu, y ahora me pregunto si el actor no será realmente un viajero en el tiempo. Después de todo, ha envejecido sospechosamente bien. Este cuadro del artista español Ignacio Zuloaga se titula Retrato de Doña Carmen Arconada y se cree que fue creado alrededor de 1942. Carmen es sin duda una mujer glamurosa pintada con un vestido rosa de seda, pero un usuario de Imgur cree haber encontrado a su doble moderno perfecto. ¿Alguna idea? Es Michael Cera, y ¿saben qué? Le veo el parecido. El actor definitivamente es una mujer hermosa. Un momento, ¿Harry Potter y Jay Peralta en la misma habitación? Parece una imagen de un flashback editado en una película, pero increíblemente, aunque esta foto no se encontró en un museo, es una foto real del anuario escolar de 1978, tomada el año en que nació Andy Samberg, mucho antes que Daniel Radcliffe. El parecido es asombroso, y me pregunto si estos dos estarán por ahí resolviendo crímenes juntos, con una varita en una mano y una placa de detective en la otra. Peter Dinklage es conocido principalmente por interpretar al sabio y bebedor de vino Tyrion Lannister en Juego de Tronos, pero también es la viva imagen de Sebastián de Morra en este retrato de Diego Velázquez. Al igual que Dinklage, de Morra padecía una forma de enanismo, y formó parte de la corte real del rey Felipe IV en España durante la década de 1640, cuando era común tener a un enano en la corte. A menudo se les consideraba bufones y se colocaban junto al rey en los actos públicos para que pareciera más grande y fuerte. La práctica era cuestionable, pero el enano de la corte también gozaba de mayor libertad para hablar y criticar a los poderosos sin consecuencias. Creo que Tyrion lo aprobaría. Si visitas el Museo de Bellas Artes de Boston, encontrarás dos rostros famosos por el precio de uno en este retrato de Paul Revere. Seguro que no hace falta que te diga a qué famoso actor se parece. ¿Ves el parecido? Quizá el verdadero Revere no luchara contra animales de dibujos animados con Kung Fu, pero sí se convirtió en el héroe anónimo de la Revolución Americana, al advertir a los soldados estadounidenses en Boston, ¡vienen los británicos! De hecho, se debate si Revere realmente gritó esta legendaria frase, pero John Singleton Copley creó este cuadro del héroe americano en 1768, sin saber que más de 250 años después, su retrato sería comparado con el de Jack Black en mi video. ¿Y sabes qué? Me sorprende que todavía no le hayan ofrecido a Jack Black interpretarlo en una película. Siguiendo con los rostros famosos, parece que el pasado de Justin Timberlake fue incluso más criminal que su carrera musical. Charles Burns, el problemático doble de Timberlake, era un minero inglés y delincuente convicto, cuya foto apareció en un museo de Newcastle, Inglaterra. En 1873 fue encarcelado tras intentar robar un pantalón y un chaleco de una sastrería. Luego fue condenado a 3 meses de prisión por sus delitos. Esta fotografía es de hecho su ficha policial, pero en mi opinión luce más refinada y elegante que la de Timberlake. Me pregunto si Charles también gritó, "Esto va a arruinar la gira", cuando lo arrestaron. Si quieres ver muchos dobles famosos idénticos a la vez, por nada del mundo visites el Museo de Cera Polonia en Cracovia, Polonia. Si has estado en Madame Tussauds, sabrás lo mal que se ven estas imitaciones polacas. Para empezar, tienes a un Rowan Atkinson maravillosamente exagerado como Mr. Bean parado afuera de la entrada. Luego, cuando entras, el príncipe William del Reino Unido se ve todo menos principesco, y su esposa Kate Middleton parece que ha tomado demasiadas sustancias prohibidas con una sonrisa maníaca en su rostro. La estatua de la reina Isabel es prácticamente un crimen. Aparte de su corona y banda, la pobre Lizzie se ve totalmente irreconocible, y francamente un poco desquiciada. ¿No podrían al menos haberla peinado?
Siguiendo adelante, Robert De Niro se ve casi tan naranja como Donald Trump, y mucho menos intimidante que los gángsteres que suele interpretar. Parece que le han quitado el maquillaje naranja a Trump para dárselo a De Niro, porque este Donnie rígido y pálido es casi irreconocible sin él. Polonia Waxworks no es el único museo con figuras de la realeza poco agraciadas y horrores de Hollywood. La casa de cera de Louis Tussauds en Norfolk, Inglaterra, era conocida como la peor del mundo antes de su cierre. Basta con ver al príncipe William aquí. No se parece nada a su yo real, ni siquiera cuando todavía tenía pelo. Un joven rey Carlos tiene la mirada perdida, y el resto de la realeza luce igual de desmejorada. En cuanto a los Beatles, bueno, algo me dice que no habrían tenido tanto éxito si se parecieran a estos tipos. Louis Tussauds abrió sus puertas en 1954, pero lamentablemente cerró cuando los dueños se jubilaron en 2013. Sin embargo, aún puedes satisfacer tu antojo de figuras de cera extrañas en la ciudad brasileña de Rolândia, con esta exposición que se volvió viral en 2021. Marilyn Monroe, una de las estrellas más glamurosas de la historia, fue reducida a un gran bulto deforme con una peluca barata, mientras que Lady Diana parecía más una reina de baile trastornada de una película de terror que la princesa del pueblo. Hablando de la realeza, el rey del rock and roll nunca se ha visto peor, ya que la famosa sonrisa de Elvis se ha derretido en una sonrisa torcida y extraña. Las cosas solo empeoraron hasta... Bueno, ¿cómo puedo siquiera describir lo que está pasando a Nelson Mandela aquí? La piel azul del expresidente sudafricano lo hace parecer más a Papa Pitufo que a un venerado líder mundial, y a Albert Einstein no le ha ido mucho mejor. No tiene la mirada pensativa de alguien que intenta calcular que E es igual a MC al cuadrado, sino más bien la de alguien que olvidó apagar el horno y teme el desastre que le espera al llegar a casa, o tal vez esté intentando averiguar dónde está su cuello. Muchas otras caras famosas fueron revestidas de cera en Rolândia, desde Mahatma Gandhi hasta la reina Isabel, Freddie Mercury y Charlie Chaplin. El artista responsable de estas atrocidades es Arlindo Amakolo, quien creó las obras en 2015 para el Museo de Cera de su padre. Usó 1 kilo de cera por estatua y trabajó en ellas únicamente con imágenes de referencia. Ha declarado que no le importa si a la gente no le gusta su trabajo, una confianza que me gustaría tener. No soy artista de cera, pero aún así no creo que hubiera podido crear un Nelson Mandela azul y luego exhibirlo para que todo el mundo lo viera. Ya hemos visto algunas formas insólitas en que la gente ha dañado obras de arte, pero esta siguiente historia es una auténtica locura. La obra Comedian Mauricio Catlan de 2019 consiste en un solo plátano pegado a la pared con cinta adhesiva y se ha convertido en un símbolo del arte contemporáneo controvertido. Increíblemente, Catlan lanzó 3 versiones de la pieza y 2 de ellas se vendieron por $120,000. Los compradores no recibieron un plátano pegado a la pared, sino instrucciones detalladas y diagramas sobre cómo crear la instalación ellos mismos. Entonces sucedió lo inevitable. Cuando Comedian se exhibió en la muestra Art Basel de 2019 en Miami, otro artista llamado David Datuna arrancó el plátano de Catlan de la pared, valorado en $120,000, y se lo comió. Datuna explicó más tarde que no se trataba solo de una broma, y que comerse el plátano era su propia performance artística, a la que llamó artista hambriento. No puedo entender esto. ¿Qué es el arte? En cualquier caso, en 2023, un estudiante surcoreano recreó Artista Hambriento comiéndose otro de los plátanos de Catlan expuestos en el Museo de Arte Leum de Seúl, aunque esta vez por consideración volvió a pegar la cáscara a la pared, manteniendo parte de la instalación intacta. Por suerte para ambos, Catlan ha declarado públicamente que no le importa que alguien se coma los plátanos, ya que los repone cada pocos días para que no se pudran. Avancemos hasta noviembre de 2024, y un emperador de criptomonedas llamado Justin Sun compró una versión de la instalación del plátano por $6.2 millones en Sotheby's. El plátano que recibió con su compra lo había comprado el día de la subasta por solo 35 centavos en un puesto de fruta en Manhattan. Este es el peor caso de hiperinflación de la historia. Sun recibió el plátano, un rollo de cinta adhesiva e instrucciones sobre cómo instalar la obra de arte, con un certificado de autenticidad. Pero en lugar de exhibirlo con orgullo, Sun decidió comérselo. Reunió a un grupo de periodistas en un hotel de lujo en Hong Kong para que pudieran capturar el momento,
y afirmó que comérselo ahora formaba parte de la historia de la obra de arte. A estas alturas no estoy seguro de si el plátano de Caitlan es arte o simplemente el aperitivo más caro del mundo. ¿$10? Prueba con $6 millones. En 2015, los visitantes del Museo de Arte de Dallas rodearon y admiraron una enorme instalación artística con la temática de la destrucción, solo para descubrir que se trataba de un accidente real. La supuesta obra de arte en cuestión era una grúa que estaba instalando una carpa para una próxima gala, pero un desequilibrio de peso provocó que el operador volcara la máquina, directamente sobre el techo del museo. El vehículo quedó precariamente balanceado sobre sus ruedas traseras, inclinado hacia el cielo, y la verdad, dada su ubicación justo al lado de una galería de arte, se entiende por qué la gente lo confundió con una obra de arte. Además de que la escena parecía accidentalmente algo montada, por una extraña coincidencia, el incidente se produjo después de varios eventos artísticos con temática de destrucción en Dallas, uno de los cuales incluyó a los artistas pateando sin piedad una estructura de madera que habían construido. Porque bueno, es arte. Bastante extremo, ¿no? Según esos estándares, una grúa caída en el exterior encaja perfectamente. Además, ¿cuántos operadores de grúa pueden decir que su accidente laboral fue presentado momentáneamente como una obra de arte en una galería de verdad? En septiembre de 2014, un hombre sin hogar de 32 años llamado Raj Patel entró en la galería de arte de Tate Britain de Londres, no para ver las exposiciones, sino para usar el baño público. De alguna manera, Raj se quedó dormido en el inodoro y cuando despertó 2 horas después, el museo estaba cerrado por la noche. La oportunidad de disfrutar del arte en paz podría haber sido tentadora, pero Raj, en cambio, buscó desesperadamente durante casi 10 minutos a un guardia de seguridad que lo dejara salir. Cuando finalmente encontró uno, simplemente lo dejaron ir, sin siquiera preguntarle su nombre. Nadie le preguntó cómo había terminado encerrado, a pesar de que algunas de las obras de arte de la galería valían millones de dólares. No es precisamente lo que yo llamaría alta seguridad. En 2013, el usuario de Reddit, Datman510, paseaba por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York cuando se topó con una fotografía suya. Increíblemente, la foto fue tomada hace más de 120 años y muestra a un hombre de Bashford Dean, quien viajó por Japón alrededor del año 1900. Era un ávido coleccionista de armas y armaduras, por lo que aparece con la vestimenta tradicional de un samurái japonés. Para cuando Bashford falleció en 1923, había establecido el departamento de armas y armaduras del Met como el mejor de su tipo en la era moderna, con innumerables objetos coleccionados y donados a lo largo de los años. Pero personalmente no estoy seguro de que haya muerto, y creo que podríamos estar ante un vampiro moderno tomándose una selfie. En 2021, un usuario de Reddit subió una foto de un hombre posando bajo un busto que representaba a su doble perfecto. La escultura en realidad muestra a Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos y organizador de la primera competición en Grecia en 1896. El legado de Coubertin perdura en el Museo Olímpico de Lausana, en Suiza, donde nuestro Pierre moderno encontró a su famoso gemelo. Otras personas han encontrado su viva imagen en esculturas expuestas al público. En un artículo sobre dobles, Chastity Kitchens comentó con una foto suya imitando la pose de una estatua llamada Las Chismosas. El parecido y en particular el peinado es tan asombroso que podría pasar por un aparente. La estatua de bronce fue creada por la artista canadiense Rose Amy Belanger en 2002 y actualmente se encuentra en una esquina en la galería de Le Royer en Montreal. Se supone que representa a 3 mujeres teniendo una conversación escandalosa, pero con la incorporación de Chastity, el grupo ahora tiene una cuarta chismosa. En contraste, la protagonista de la siguiente obra de arte es un poco más tímida. En el Palacio Mikhailovsky en San Petersburgo, Rusia, una mujer holandesa llamada Ana se tomó una foto frente al cuadro de N.A. Jaroshenko titulado La Estudiante. No se menciona el nombre de la misteriosa estudiante del retrato de 1880, pero no hace falta buscar mucho para descubrir cómo se vería de adulta. Piet Mondrian fue un pintor neerlandés de principios del siglo XX, conocido por su arte abstracto que involucra bloques de color y líneas que se cruzan. Es ampliamente considerado uno de los más grandes artistas de la década de 1900, pero en 2022, un visitante de la colección de arte de Renania, del norte de Westfalia, en Alemania, descubrió que una de sus obras más famosas había estado colgada al revés durante 75 años. La obra de Mondrian, Nueva York City One, fue creada en 1941
y consiste en cinta adhesiva de colores que representa una ciudad y un horizonte simplificados. De alguna manera, cuando la obra se exhibió por primera vez en el MoMA Nueva York, la colgaron del revés, y cuando se trasladó a Alemania en 1980, cometieron el mismo error. La cinta azul más gruesa, que se suponía que representaba el cielo, colgaba en la parte inferior en lugar de la superior. El error solo se descubrió cuando un perspicaz conservador visitó la galería y comparó la pintura con una fotografía de 1944, que mostraba la obra dentro del estudio en Mondrian. Increíblemente, este mismo error fue predicho por la serie infantil Arthur en 1997, cuando el personaje Blinky Barnes descubrió que un cuadro de Mondrian había sido colgado de lado. Por desgracia, a diferencia de la caricatura, la galería no pudo solucionar el problema. Las cintas adhesivas se habían vuelto tan frágiles que podrían desprenderse fácilmente si se volteaba el cuadro y la gravedad las atraía en la dirección opuesta. Ante esta situación, los curadores decidieron que el percance de la pintura al revés ahora forma parte de su historia y que tendrá que permanecer invertida. Para ser sincero, ni siquiera noto la diferencia. En julio de 2016, el jugador de la NFL, Louis Morris Murphy Jr., asistió a una boda celebrada en el deslumbrante salón de banquetes del Museo Flagler en Palm Beach, Florida. Tras disfrutar un poco demasiado de la barra libre, Louis fue a descansar un rato al patio interior del jardín. Lo siguiente que recuerda es que se despertó mucho después de medianoche y descubrió que el museo estaba cerrado. En lugar de imitar a Ben Stiller y explorar el museo de noche, Louis, confundido y nervioso, llamó al 911 pidiendo ayuda y rompió una de las puertas de cristal del museo para abrirla. Causó daños por valor de unos $1000. La policía finalmente llegó a la 1 de la madrugada, liberó a Louis y le dejó con el recuerdo de su extraña noche en el museo y la factura por los daños. En 2024, los amantes del arte holandeses que visitaban el Museo LAM recibieron una noticia impactante. El técnico del ascensor del museo había sustraído una obra de arte de la galería. Pero antes de que lo tachen de ladrón, no se limitó a arrancar un cuadro y huir con él. En realidad, confundió la obra con basura. ¿Por qué? Porque es basura. Y no es mi opinión, es un hecho. La obra del artista francés Alexandre Lavet, Todos los buenos tiempos que pasamos juntos, consiste en 2 latas de cerveza pintadas a mano sobre el techo de un ascensor. El pobre técnico trabajaba en el museo y pensó que alguien desconsiderado había dejado su cerveza allá arriba, así que la recogió y la tiró a la basura. Por suerte, las latas fueron rescatadas, limpiadas y colocadas en un pedestal junto a la entrada del museo. La exposición pretendía representar la comida y el consumo, y la obra de Lavet era supuestamente un guiño a un pasado nostálgico, a beber y socializar con sus amigos de hace mucho tiempo. He aprendido la lección: no juzgues una lata por su portada. ¿Cuál loca historia de museos fue tu favorita? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.